Vamos diciéndolo con otro precioso cántico. Solo creer. Amén. Todo es posible, solo creer. Y eso es lo que nos tiene acá, hermano. Porque creemos que Dios envió su profeta, creemos que Dios envió su mensaje, y aquí estamos creyendo eso, hermano. Nos paramos, ahora sí testificamos, hermano, de nuestro hermano profeta, del mensaje, hermano. No nos preguntamos, hermano. Aún estemos, nuestro tema es el profeta, hermano, de Dios y Dios, porque es la palabra, hermano, y aquí estamos con el mensaje, y Dios está aquí, su pueblo, hermano. Tenlo por seguro, hermano mío, Dios está acá. Por eso cantamos al Señor. Solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer, solo creer, solo creer, todo es posible, solo creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Todo es posible, porque creo en ti, Señor. Y le amamos al Señor, hermanos. Cantémoslo y adoramos al Señor y haremos este fruto de labios. Yo le amo. Yo le amo. Porque a mí me amo y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo le amo, yo le amo, porque a mí me amo y me compró mi salvación allá en la cruz. Aleluya. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Todo es posible. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te damos, Señor, la vida y la salud y la oportunidad, Señor, de poder estar aquí en esta mañana bajo la sangre
de Jesucristo, tu Hijo, en donde tú puedes llegar y visitar a tus hijos, solamente es bajo la sangre, Señor. Amén. Donde tú puedes tener comunión unos con ellos, porque ellos han recibido tu palabra, ellos han entendido la palabra, ellos están bajo esta revelación de la palabra del tiempo del fin, y ahí, Señor, tú te encontrarás con cada uno de estos adoradores en esta mañana. Padre, nos acercamos a ti para pedirte, Señor, como hombres y seres mortales en esta mañana, que perdones, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras ofensas, nuestras iniquidades, Señor. Que en esta mañana, Señor, tú puedas mirarnos bajo la sangre de tu Hijo Jesucristo, y que no puedas hallar, Señor, en ninguno de nosotros ninguna mancha, ningún pecado. Que puedas mirarnos perfectos delante de ti, Señor. Amén, Señor. Que en esta mañana, Señor, nuestro clamor en este día, Señor, es: ven, Señor, muy dentro de nosotros. Toma, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones. Ven a vivir en Él, Señor. Haz tu habitación en cada uno de nosotros. Y sujeta nuestro cuerpo, nuestra carne, Señor, con el poder de tu Espíritu, Señor. Y no es que lo que nosotros pudiéramos decir, pero tu vida a través de nosotros pueda testificar que tú vives en cada uno de nosotros. Correcto, así es, Señor. Y entonces es lo que el profeta dijo, lo que Pablo dijo: llegamos a ser cartas leídas, el mensaje vivo para cada uno de nosotros en este día, o para el mundo entero, Señor. Porque la novia será una señal para el mundo. Padre, que sobre la faz de la tierra en esta mañana, los redimidos, los hijos de Dios, la congregación de los santos, Señor. tú puedas estar ahí, Señor. Sí, Señor. En esta mañana, partiéndonos el pan, Sí, Señor. el alimento de cada día. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor. Por mi hermano Enrique, por mi hermano Vidal, por mi hermano Segundo Núñez, por nuestro hermano Abel, nuestro hermano Manuel Rocha, por nuestro hermano Víctor Beriao, por nuestro hermano Francisco, por nuestro hermano José, por nuestro hermano Gustavo, por su pequeño grupo, por nuestro hermano y nuestro amigo Gustavo, el papá de ellos, Señor, allá. Oro por aquel anciano, un gran hermano, un gran hombre, Señor, al quien yo he conocido hace muchos años, pero él está postrado en una silla de ruedas. Pero oro en esta mañana, Señor, por él, que tu Espíritu Santo viniera a él, llegue a él. Amén. Que en esta mañana, Señor, él pudiera tocar su cuerpo, Señor. sanarlo. Señor, amén. Oramos en esta mañana todos por él, Señor. Dale fuerzas y que sobre todas las cosas su fe jamás desmaye. Que él tenga fe, Señor. Esa gran revelación del profeta traída aquí en este día para pararnos firmes contra la misma muerte, Señor, en esta mañana. Ten misericordia de nuestro hermano. Ten piedad de él, Señor, y de todos los suyos, Señor. Por nuestro hermano Évero, oro, Señor, por él. Por nuestro hermano Amancio. Por nuestro hermano José Blanca. Por nuestro hermano Billy Paul Blanca. Por todos, Señor. Por todos oramos en esta mañana, que aún hay misericordia y gracia. Amén, amén. Oramos por ellos, para que tú tengas misericordia, Señor. En esta mañana entonces, Padre, aquí en este pequeño grupo, te suplicamos, Señor, te rogamos, que tú seas el invitado especial en esta mañana, Amén, amén. la fuente principal, aquel gran Dios que estaba en aquel profeta, Señor, trayendo la palabra, manifestando la palabra, ese mismo Dios que ungió al profeta, Amén, amén. ese mismo Dios esté aquí en esta mañana, Señor. Y nosotros, como los pequeños aguiluchos, pudiéramos, Señor, estar a tu alrededor,
siendo alimentados por esta palabra de este día. Y podamos salir, Señor, por estas puertas, satisfechos, contentos, Padre. Yo creo que es la revelación de Jesucristo la que salva al hombre. Yo no creo otras cosas más que eso, nos enseñó el profeta, Señor. Esta verdad. Y en esta mañana, Señor, entonces te suplicamos, no pases de nosotros, Señor. Quédate en esta mañana. Que el enfermo, el afligido, el que siente dolor, el que siente problemas, dificultades, lo que sea, que en esta mañana, Padre, pueda ser libre. Solo si podemos tocarte en esta mañana, Señor, podamos ser libres, porque todos pasamos en esta mañana diferentes aperturas, diferentes cosas en nuestras vidas, Señor, tú lo sabes. Pero ¿a dónde iremos, Señor, a pedir que alguien nos pueda ayudar si sabemos que solamente tú puedes hacerlo, Señor? Y en esta mañana queremos tomar tu palabra, porque ahí está la clave de todo. Tu palabra, Señor, es la que ha vencido al mundo, es la que ha vencido al enemigo, Señor, y nos ha llevado y estamos en victoria en esta mañana. En el nombre de Jesucristo te pedimos todos estos grandes favores, Señor. Sé con cada uno de nosotros en esta mañana, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y tenemos una oración aquí, fíjese, hermano, por nuestra hermana Tania. Y vamos a orar por ella después del culto. Y vamos, hermanos, en esta hora a abrir nuestra Biblia. Creo que yo apunté por acá allá, Primera de Corintios. Hermano, présteme sus lentes, hermano. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Hermano Ángel, alcance estos lentes a María, perdón. Bien, vamos a leer, hermanos, entonces, Primera de Corintios, el capítulo 2, el versículo 6 al 16. Primera de Corintios, el capítulo 2. Vamos a retirar la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. La palabra madurez es perfecta, ¿no, hermano? Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ese es el Evangelio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Van escuchando esto, hermano? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Eso fue allá en los días de Jesús, y eso también fue en este día, porque ellos crucificaron una vez más a Cristo, a la palabra, para sí mismos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuánto le aman al Señor? Amén. Gloria al Señor. Porque ¿a quién de los hombres? Pero ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre, o sea, su propio espíritu que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el mismo Espíritu de Dios. Señor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, es el espíritu de Satanás, sino el espíritu que proviene de Dios,
¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Piénselo, hermano, en esta mañana, aplíquelo al ministerio del Hijo del Hombre en el tiempo del fin. Pero el hombre natural no percibe, no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amado Padre Celestial, al leer estas grandes, maravillosas y poderosas palabras del Espíritu Santo a través de un hombre llamado el apóstol San Pablo, Señor, tu bendición sea para nosotros en este día, Señor. Añade entonces, Señor, la bendición a la lectura de tu palabra aquí en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermano. Qué tremendas palabras del gran apóstol San Pablo. El hermano Branham dice, era un hombre pequeñito, calvo, con nariz de gancho. Cualquiera que lo miraba, no había nada de bueno en ese hombre para decir, este es un hombre intelectual o lo que sea, ¿no? Pero era un hombre escogido por Dios. Dios le había predicado el Evangelio a Saulo. Hermano, él le predicó el Evangelio y él se arrepintió y fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y llegó a ser uno de los hombres más grandes que nosotros conocemos aquí en la palabra de Dios. Así que nuestro tema en esta mañana son los misterios del Evangelio. Y entonces a veces yo, o quizás algunos también, se han encontrado con personajes, o sea, hermanos. Saludos a nuestra hermana allá en Chile, nuestra hermana Cristina. Dios le bendiga, hermana. Que dicen, ¿no? O hermano dice, esa gente le gusta hablar de los misterios, dice. Lo que deben hacer es, más bien deben hablar de los misterios de su vida. ¿No? O sea, la gente piensa que los misterios que habla la palabra, o los misterios que el Espíritu Santo reveló, pues no son para ellos. O ellos piensan que esos misterios deben ser hablados en un tiempo adecuado para ellos. Y otros dicen, bueno, yo no sé nada de misterios. Otros dicen, ni estudiar, no entiendo estas cosas de los misterios. Pero sin embargo hablan del mensaje. Hablan de la palabra. Pero ¿qué es el Evangelio en realidad, hermano? El Evangelio son los misterios de Dios. Los evangelios estaban encerrando los misterios de Dios. Que Juan nos dice, el misterio de Dios. El misterio de Dios es Cristo, pero en él estaban encerrados todos los misterios. Y ese misterio, ese gran misterio del cual era Cristo, hermano, al ser revelado en este día, pues los misterios fueron revelados. Entonces, si no hablamos los misterios de este día del Evangelio, usted no está predicando el Evangelio. Bueno, usted puede hablar, Cristo salva, que Él vino a salvar el mundo, que acá, que la iglesia, que el orden. Ese no es el Evangelio. El Evangelio está constituido por los misterios. Y el Evangelio del Señor Jesucristo ha sido revelado en el tiempo del fin. Cuando los Evangelios, mire, tenemos a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan. Cuando ellos hablaron, ellos escribieron estos Evangelios. Pablo sacó los misterios de estos Evangelios. Escúchenlo, hermano. Pablo por revelación saca los misterios de este Evangelio y comienza a predicar los misterios de Dios. Pero vemos que Pablo principió estos misterios a hablar de esto que sería perfecto en el tiempo del fin. Pero Pablo no predicó
no aclaró todos los misterios. O sea, Él no reveló todos los misterios, pero habló de todos estos misterios en sus principios. En sus principios. Así que todas las bases, el fundamento estaba ahí de lo que Pablo habló. Por eso que todo ministro, todo mensajero, todo profeta tendría que hablar de acuerdo a lo que Pablo dijo. Así que el profeta que vino acá en el tiempo tuvo que edificar sobre lo que Pablo ya había dicho. ¿Qué es el Evangelio? Son los misterios de Dios. En este día, habiendo sido revelados para un pueblo escogido. ¿Entienden, hermano? Es un pueblo escogido, es una gente escogida, son hombres escogidos, son mujeres escogidos por Dios para que ellos entiendan la palabra. Ellos pueden creer esta palabra. El hombre natural no puede creerle, son locuras. ¿Quién puede creer que Dios estaba en un hombre? Que ese era Cristo. Hermano, está loco este hombre, dice, ¿no? ¿Cómo usted no puede pensar? Por eso es lo que decían de Jesús: hoy nosotros te conocemos que tú eres el hijo de José y de María. ¿Tú vienes a decirnos que has descendido del cielo? Hermano, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Por eso es que el mensaje, la palabra de Dios, como en todo tiempo, fue predicada, fue revelada para hijos de Dios que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, hermano. Amén. Entonces miren las cosas ahí. Sin embargo, hablamos sabiduría en los que han alcanzado madurez, perfección. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. ¿Qué? Esa sabiduría, ese misterio que estaba oculto, dígame. Cuando Dios esconde algo, ¿usted cree que lo puede encontrar? ¿Usted cree que usted puede encontrar eso? Ningún teólogo, ninguna escuela, nadie puede encontrar lo que Dios ha escondido. Entonces ahí entra ya la revelación. El Espíritu Santo comienza a revelar lo que Dios ha escondido para cada edad. Y Dios le revela la palabra al profeta de Dios. Amén. Mas hablamos sobre de Dios en misterio. La sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, lo cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Ve? Para nuestra gloria. Somos glorificados realmente por este mensaje. Amén. La gente habla de glorificación, que hemos sido, pero ¿cómo somos glorificados? Por esta palabra. Amén. Por los misterios que han sido revelados en el tiempo del fin. Amén. El creyente llega a esa glorificación por la transformación de la mente del hombre. Porque la palabra ha venido a él. La revelación ha venido a él. Entonces eso causa al final, una glorificación, una transformación. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los príncipes de aquel día, los teólogos, los estudiosos, los hombres que conocían la Biblia al revés y al derecho, ellos lo crucificaron, porque no tuvieron la sabiduría de Dios. Ellos no tuvieron la revelación de la palabra. Igual pasó en este tiempo del fin. Los grandes hombres de este día, los grandes escolásticos de este día, ellos crucificaron también la palabra, porque ellos no pudieron entender la revelación de la palabra. Todo se repite, hermano, todo se repite. Ante bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, hermano, aún Pablo, cuando él dice, yo fui llevado al tercer cielo, hermano, él estuvo ahí en ese gran día del Señor. Y Pablo vio todo lo que Juan vio. Hermano, lo que Juan escribió aquí en el libro de Apocalipsis es lo que Pablo ya había hablado. Si usted comienza a estudiar las Escrituras, va a encontrar que lo que Juan dijo, ya Pablo lo había dicho. Hermano, Juan dijo, Apocalipsis 10, versículo 7, sino que en los días del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, y Pablo dice, yo os digo un misterio, y sonará la trompeta, y se tocará la trompeta, y sonará aquella trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Cuál es esa séptima trompeta? Era el profeta.
Ese era Apocalipsis 17. Amén. Mire, hermano, cuando Juan habla Apocalipsis, ya Pablo lo había hablado. Es tremendo, es maravilloso, hermano, en verdad. Puesto que Pablo, el hombre puso el fundamento, hermano, le había revelado todas esas cosas. Habla de resurrección, habla de todas estas cosas. Pablo y Juan lo dice en el libro de Apocalipsis. Habla de esos hombres que entrarían a destruir. Ese es Apocalipsis, capítulo, cuando vemos el libro de las Edades. Cómo entraron los nicolaístas. Cómo ese que cabalgaba en el caballo blanco. Hermano, ese lo que Pablo estaba hablando. De estos hombres que entrarían y destruirían y no perdonarían el rebaño. Así que Apocalipsis, Pablo ya lo había hablado. Gloria al Señor, hermano. ¿Ve? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En este día, lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no subió al corazón del hombre, Dios lo ha preparado y lo ha revelado para los que le aman. ¿Cuándo? En este día. Hermano, entonces, todo hombre que cree en esta revelación ama a Dios. Cree en el Señor. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, no por la iglesia, no por el predicador, pero por el Espíritu. ¿Pero qué clase de Espíritu? Ahí está. Cuando dice que Elías estaría aquí, era a través del Espíritu de Elías, que sería un profeta. El Espíritu Santo, el Espíritu de Elías, es el Espíritu de Cristo. Ese Espíritu de Elías, hermano, es el que reveló toda esta palabra. Lo que nosotros conocemos como el Espíritu Santo. Hermano, eso es, mírenlo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso, hermano, cuando vemos a este profeta, el Espíritu Santo que lo escudriña lo profundo de Dios, todo, o sea, esa plenitud fue revelada a través del profeta. Ese es el Espíritu de Dios que ha revelado toda la palabra. Malaquías capítulo 4. El Espíritu Santo sacó todos los misterios, comenzó a revelar todos esos misterios, lo escudriñó todo lo profundo de Dios y lo trajo a través del profeta. El Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo en este día, hermano, vemos siendo manifestado a través del profeta. Era el Espíritu Santo, era el Espíritu de Elías. Amén. En el Espíritu de Elías, hermano. Amén. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Nadie, sino el Espíritu del hombre. Nadie sabe. Usted sabe sus propias cosas. Cada quien sabe. Es el Espíritu del hombre. Solamente el Espíritu de usted conoce lo que usted es. Pero de Dios, ¿quién conoce lo de Dios? Solamente el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que estuvo en el profeta revelando todos estos misterios. Amén. Del Evangelio. ¿Correcto, hermano? Amén. Ya, vamos a pasar aquí entonces. Primera de Corintios, muy bien. Ahora, Jesús fue conocido por las Escrituras, pero no por la revelación. Así que ellos dijeron, nosotros sabemos que tú eres el hombre enviado, porque nadie puede hacer esas cosas menos que Dios lo esté en ti. Y verdaderamente que por las Escrituras esta gente lo vio, pero no lo vieron por la revelación. Ellos no pudieron entender que este era el Cristo, el Hijo de Dios. Se da cuenta que Pedro lo vio por la revelación. Amén. Entonces ellos por las Escrituras podían darse cuenta que este es. Uy, parece que este es. La mujer samaritana también dijo, Señor, me parece que eres un profeta, porque por las Escrituras hablaban de que este hombre cuando vendría haría ese tipo de señales. Pero él mismo se le revela a la persona misma. El hombre mismo se le revela a esta mujer. No como Pedro, que le dijo, bienaventurado eres Simón, porque carne ni sangre te ha revelado esto, pero mi Padre que está en los cielos, Él te reveló esto. Pero mire esta forma de revelación para la mujer samaritana. La misma persona, el mismo individuo, se le revela a la mujer samaritana. ¿Qué le dijo? Yo soy mujer, yo soy el Cristo. Hermano, eso es lo que ha pasado en el tiempo del fin, hermano. La misma persona, el mismo hombre, el mismo individuo, Cristo, se ha estado revelando a la iglesia. Amén. Pero solamente los creyentes, los hijos de Dios, pudieron aceptarlo y decir, este es el Cristo. Señor, amén.
Entonces cuando la palabra llega al corazón del creyente, eso salta para vida eterna. Esa es la predicación del Evangelio. Hermano, y usted debería de correr a darle cumplimiento a toda palabra. Sí, hermano, esa es la verdad. Y miren, hermano, entonces ahí está, ese es San Juan 5:33, donde dice, ya las escrituras, dijo Jesús. Entonces lo mismo pasó con nuestro profeta. La gente por las escrituras podían darse cuenta que es el profeta, pero por la revelación ellos estaban nulos, lo rechazaron. Igualito, ¿se da cuenta, hermano? Por eso que cerraron su puerta y botaron a Cristo afuera, pensando que era un hombre, pero era el Espíritu Santo. ¿Ves? La gente no se dio cuenta. La gente estaba ciega a eso, sin entendimiento de la revelación de esa obra, hermano. Gloria al Señor. Ahora entonces, vamos a tomar aquí algunos textos porque quiero hablarles algunas cosas aquí, hermano, ¿ya? Para que se den cuenta de lo que estamos hablando, de qué es el Evangelio. Hermano, aquí tenemos los 4 libros de los Evangelios. Ahí estaban. Estaban hablando de la vida de Jesús. Estaban hablando de la manifestación que obró Jesús. Pero si usted se da cuenta, ahí no se estaba revelando casi nada. Pero ¿quién fue el encargado de revelar estos evangelios? Fue el apóstol San Pablo. Hermano, ahí estaban los 4 evangelios, estaban ahí. Por eso Jesús nunca dijo, arrepíntanse y bautícense en el nombre de Dios Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu. Eso no dijo Jesús. Dijo, ir y predicar el evangelio a los gentiles, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ve? Pero ya entonces Pedro sí recibe ahí una parte de la revelación de la Escritura, porque a él se le dio la llave para abrir el reino. Y él dijo, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, ahí estaban los evangelios. Entonces estos apóstoles, Pedro, ellos tenían algo seguramente que tuvo que hacer, porque Dios siempre habla a través de revelación, pero ellos no trajeron toda la revelación de la palabra. Que ellos no tenían casi nada de esto, solamente estaban hablando de un Cristo que había sido crucificado y que había resucitado. Ellos estaban hablando de eso. Pero Pablo, vemos a un hombre diferente. Pablo dice, ese Cristo que había muerto y había resucitado, está viviendo en mí. Ahora ese Espíritu que lo escudriña todo lo profundo de Dios, comienza a hablar a través del apóstol San Pablo. Hermano, los evangelios comienzan a abrirse, los misterios. Entonces los evangelios realmente son los misterios de Dios. Ya, dije yo acá, 1 Corintios 1:18. Escuchen, hermano. Porque la palabra de la cruz, ahí está, ve, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Piénselo, hermano, no me importa cuán grande puede ser ese hombre, cuán sabio, puede conocer toda la Biblia. Eso es lo que le dijeron al hermano Braja. El hermano Braja dijo, yo conozco mi Biblia. Está bien, le dijo, pero yo conozco al autor de esa Biblia. ¿Está la diferencia? Eso es lo profundo de Dios. Eso es lo profundo de Dios. ¿No? Ese es lo profundo de Dios. ¿De dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Pudiéramos decirlo cuando el mensajero llegó aquí y dijo consumado es. ¿Dónde estaba el sabio? Por 2000 años. ¿Dónde estuvo el entendido por 2000 años? 2000 años estudiando la Biblia. 2000 años el sabio rompiéndose la cabeza y estudiando la Biblia. Como dijo aquel hombre, yo me he quemado las pestañas 30 años. Pero en vano sus 30 años. Pero llegaron por ahí unos que estaban perdidos. Y en menos de creo que de un par de meses, ellos hablaron más de lo que ese hombre predicó en 30 años. Es el hombre. Cuando el hombre aplica su mente, su conocimiento, su sabiduría, ¿sabes, hermano? A la palabra, está equivocado. Pero cuando el hombre que no tiene nada, que no sabe nada, que solamente depende de Dios, pues Dios le da. Porque esa es la promesa. Eso es lo que dijo Pablo, el Espíritu Santo, hermanos. Míreme, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo?
el que te tapa la boca, el profeta así dice, discute con ese hombre, usted se queda como que es un ignorante. ¿Dónde está el disputador de este día? ¿Dónde quedaron? Este es el día cuando los hijos de Dios tienen que brillar. ¿Con qué, hermano? Con la revelación de la palabra. El misterio está siendo revelado a los hijos. Y ellos pueden caminar por encima de toda esta incredulidad, vamos a decirlo así en esta mañana, hermano, de los hombres de este día que dicen conocer la palabra de Dios. ¿Ve, hermano? Pues ya que ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa era una locura lo que el profeta estaba hablando, lo que William Branham, era una locura para ellos. ¿Cómo dice, hombre, cómo habla que de la simiente de la serpiente? Es una locura. Hermano, es una locura tremenda para la gente estas cosas. Miren, Dios dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, mire, escucha esto, ve. La sabiduría del mundo, a través de la sabiduría del mundo, ¿de qué sabiduría del mundo? Yo estoy hablando de matemáticas, no, estoy hablando de la sabiduría de la iglesia. O sea, la iglesia había llegado a obtener una sabiduría en cuanto a las escrituras. Había llegado a obtener sabiduría, conocimiento de la palabra. Pero esa sabiduría mundanal no podía reconocer a Dios. Por eso véalo. ¿Dónde estaba Dios en el tiempo del fin? Dios estaba en un profeta. Y la sabiduría humana metida en la iglesia no pudo reconocer a Dios a través de un profeta, hermano. Fue locura para ellos. Ve, hermano, entonces miren, el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Estos están locos, dicen, pero ve, esa es la verdad. Porque vamos a pasar al otro texto que dice 25 acá. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Van escuchando? Sí. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Tremendo, hermano. Esa es la palabra del Espíritu Santo del Pablo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sabios según la carne era según su razonamiento, según su entendimiento. Ellos quedarán avergonzados. Ellos ya son avergonzados, porque la palabra destruye todo razonamiento. Amén. Toda sabiduría humana queda avergonzada un día. Amén. Porque lo único que puede prevalecer es la palabra. Amén. Así es. ¿Quién? El necio, el débil. Fíjense, hermano. Sino que lo necio del mundo, aquí viene lo maravilloso, ve. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué lo escogió Dios? ¿Para avergonzarlo? No, fíjense, hermano, ve. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo. La palabra vil es lo último ya. No, hermano, lo vil es lo último. Y lo menospreciado, ¿ve? Algo vil y menospreciado escogió Dios. O sea, Dios se mueve en la simplicidad. No, hermano, lo vil, lo último, hermano. Piénselo en esta mañana, hermano, de esta manera. Como estábamos diciendo el otro día. Pero Satanás no escoge eso. Satanás busca al educado, busca al sabio, el entendido, al hombre que es limpio, al intachable. A ese busca Satanás. Y lo coloca en el púlpito del profeta, dijo. Gloria al Señor. Miren, hermanos, estas cosas es todo lo contrario, pues, lo que ellos hacen, lo que Satanás hace. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué no vamos a jactar nosotros?
¿Qué vas a decir tu hermano Ángel? ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir? ¿De dónde? ¿De dónde viene esta sabiduría? ¿De dónde es que hablamos estos misterios? Nadie puede jactarse porque no es mío, ni una letra es mía. ¿De dónde vino esta gran fuente? Del profeta. Porque ahí estaba Dios escudriñando lo profundo de Dios, el Espíritu Santo, y hablando a través del profeta. Esa es la fuente para nosotros. Por eso es que ningún hombre puede gloriarse. Ningún hombre puede tomar las escrituras para sí mismo y hacerse pasar por él. Eso es lo que ha hecho la gente, porque no tiene luz, porque no tiene entendimiento, porque no puede darle la gloria realmente a Dios, hermano. Porque ellos viven de eso, hermano. Esa es la gran verdad. Entonces, a ver, ¿dónde nos quedamos? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, ¿ve, hermano? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Por quién hemos sido hechos sabiduría? Por Él. Verdaderamente un hijo de Dios llega a ser un hombre sabio por el Espíritu Santo, por la revelación de esta palabra. Y somos hechos por Él sabiduría. ¿Qué más dice, hermano? Justificación, santificación y redención. Por Él, hermano. Por Él. Por este hombre que Dios envió en el tiempo. Ahí estaba el profeta, era la boca de Dios. Y al final esto llega a ser más que un profeta, llegó a ser Dios para nosotros. Llegó a ser la cabeza de la iglesia. ¿No? Entonces, no tenemos 1, 2, 3, 4, 5. No hay más cabezas que una. Ese es Cristo a través del profeta. Pero esa mujer, hermano Javier, esa mujer se sentó sobre una bestia que tenía muchas cabezas. Esos son ellos. Pero nosotros tenemos una cabeza y ese es Cristo. ¿Dónde estaba Cristo? A través del profeta, hablando, revelando la palabra de Dios para nosotros. Eso es. Gloria al Señor, hermano. Ahí está, mírenlo. Para que, como está escrito, el que se gloria, glóriese en el Señor. Y aquí vino, hermano, de este profeta vino todo. Nuestra sabiduría, aquí está. Nuestra sabiduría, que es la predicación, hermano. Nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención vino de aquí, de este profeta de Dios. Amén, y se acabó. Amén. Así es. Así que darle gloria a alguien más no se puede. ¿A quién va a dar gloria a usted, hermano? A Cristo. A Cristo, hermano. Gloria al Señor, hermano. Muy bien. Ahora sí, 1 Corintios, capítulo 3, otra vez. Vamos por acá. Vamos entrando, pues, vamos entrando hasta llegar para poder ver cómo es que Dios entonces comenzó a abrir estos misterios. ¿A través de quién? Hermano, y aquí tenemos que seguir. Aquí tenemos que escuchar. ¿Con qué tenemos que quedarnos en este día? La gente puede quedarse con quien quiera, pero un hijo de Dios se quedará con su mensajero. Hermano, capítulo 3, versículo 10, 13. Mírenlo. Entonces aquí está el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo comienza a entrar. Ahí entra allá la persona. Miren este hombre, hermano. Él dice, 1 Corintios capítulo 3, 10, 13. Conforme, Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Mire cómo se coloca él. ¿Ve, hermano? Por él no se quiere colocar porque él quiere colocarse, pero el Espíritu Santo, hablando a través de este profeta, hablando del apóstol San Pablo, realmente el perito arquitecto era Cristo. El perito arquitecto era Cristo, hermano. Tenemos que entrar adentro y mirarlo, más allá del velo humano. El que estaba hablando a través de Pablo no era Pablo, era Cristo. Y entonces era Cristo hablando a través de Pablo diciendo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento. Ese es otro evangelio, otro Jesús, otro Cristo. Eso no puede ser colocado ahí. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera,
heno, hojarasca, eso es la doctrina de los hombres. Eso es lo que Pablo dijo, es basura. Cualquiera que quiere edificar eso sobre esto, dice Pablo, la obra de cada uno se hará manifiesta. Ahí está. Ahí edificaron los protestantes como los metodistas, los bautistas, los luteranos, los wesleyanos, los pentecostales. Ahí están. Al final, fíjese lo que la Biblia dice. Y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Cuál día? Porque dice que era oscuro. Porque el profeta de la antigüedad dijo, será un día conocido por Jehová que no es de día ni de noche. Hermano, hay una confusión. Las tinieblas habían cubierto la faz de la tierra. Todo era, hermano, algo religioso. Era denominación, organización, credos y dogmas. Satanás había enceguecido a la gente a través del sistema religioso. Pero el profeta Zacarías dijo que en el tiempo de la tarde habría luz. Amén. Señor. Entonces esas tinieblas huirían y estaríamos totalmente mirando la luz del Señor en este día. Los hijos de Dios. Miren, hermano, y en ese día, o sea, en este día, porque el día lo declara, la revelación. La revelación comenzó a declarar, a revelar. Y nos damos cuenta, entonces, por la revelación, que estábamos edificando sobre hojarascas, sobre palos, madera, oro, piedra. Eso no valía para nada. El día lo declaró. El día, hermano, la revelación de la luz de la palabra reveló todas estas cosas. Y en este día, escuchen hermanos a dónde llegamos. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego se lo probará. Gloria al Señor. Este día. Cuando hablamos de fuego, hablamos de juicio, hermano. Entonces nos damos cuenta, hermano, que ya la palabra de Dios ha puesto en claro todas las cosas. Y por lo tanto, hermano, todas las cosas que fueron edificadas encima de estas cosas, que no es la palabra, entraron en juicio. Listas, están atadas para ser quemadas, hermano, en este día. ¿Ven? Esos quedaron, la Biblia dice que fueron condenadas, fueron juzgadas en este día y quedaron atadas, listas para ser quemadas en este tiempo. ¿Ven la palabra? Solamente la palabra reinará. El resto, hermano, tiene que ser quemado. No quedará nada. Segunda de Corintios capítulo 2 y el versículo 17. Escuchen esto, hermano. Pablo dice, ¿ve? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ya Pablo estaba hablando, hermano, que ellos habían comenzado a edificar. Mucha gente había comenzado a edificar de otro Cristo, poniendo otras cosas. Y así, hermano, ya, por eso le digo, cómo Satanás ya había entrado en la edad de Éfeso. Ya en los días de Pablo, ya había entrado el espíritu del anticristo. De una forma engañosa, ya había entrado, hermano. Pero Pablo sabía que eso ya no podía ser impedido. Pero Pablo dijo, en el tiempo de fin, cuando el día aclarezca, todos estos serán atados y quemados en el fuego. Ya no podía, tenía que seguir su camino estas cosas, hermano. Gálatas, el capítulo 1. Estamos entrando a esto porque queremos ver estas cosas, hermano. Así con paciencia aquí hasta... No vamos a demorar mucho. A ver, Gálatas, capítulo 1, versículo 8 y 9. Escuchen lo que dice. Ahora, más si aún nosotros... Ya Pablo estaba hablando de esos personajes que estaban haciendo las cosas mal. Y Pablo ahora está hablándole a la iglesia. Pablo está hablándole, hermano, aún a los mismos discípulos. Pablo le está hablando aún a los propios a los mismos apóstoles. Fíjese, hermano, más si aún nosotros, porque está incluyendo a esa gente ahí, ¿ve? Ahí estaba Pedro, estaban todos ellos. Si usted quiere meterlo, estaba Bernabé, estaba Timoteo, todos ellos, escuchando porque él era el hombre de la hora. Él, hermano, cuando leemos la Biblia, Primera de Corintios,
Segunda de Corintios, cuando leemos Gálatas, la carta a los Filipenses, la carta a Colosenses, Pablo era el mensajero de todas esas iglesias. Todas esas iglesias pertenecían a la edad de Éfeso. Y el mensaje de Pablo era para todas ellas. Y así que todas ellas tenían que alinearse al mensaje del apóstol San Pablo. Y entonces ahí va la escritura para todos ellos. Mas aún nosotros, dijo Pablo, incluyéndose, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Quiere decirse maldito, hermano? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice el apóstol Pablo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, mire, hermano, ya la cosa se puso difícil, se puso totalmente terrible, hermano. Ahí Pablo estaba sellando su evangelio. Pablo estaba sellando su predicación. Con eso Pablo estaba diciendo, nadie puede predicar algo diferente a lo que yo he predicado. Todo creyente, todo hijo de Dios, toda iglesia tenía que tomar lo que Pablo estaba diciendo, aún los mismos apóstoles. Y vamos a llegar por ahí para que ustedes se den cuenta, hermano, de lo que estoy tratando de decirles. Gálatas, el capítulo 1, dije yo, 11 y 12. Regreso atrás. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Dese cuenta, hermano, que el evangelio predicado por él no era según el hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, ni siquiera Pedro, ni Mateo, ni Marcos, ni Juan. Nadie de ellos le predicó a Pablo. ¿Quién le predicó a Pablo? El mismo Cristo, hermano. Tremenda cosa, hermano. El mismo Cristo le predicó a él. Por eso dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y él le puso el sello ahí, dijo, alguien que le quite lo aumente, alguien que predique diferente a lo que yo he dicho. Pues está hablando estas palabras, pues estoy citando esta escritura para que se den cuenta, hermano, porque lo que estoy hablando acá usted tiene que aplicarlo en este día, que lo que el profeta habló no lo recibió de hombre alguno, ni lo aprendió por su propia cuenta, pero el Señor Jesucristo se lo dio. Y el mismo sello está puesto ahí, el que le aumenta o le quita, su nombre, dijo él, será borrado del libro de la vida. ¿Pero, hermano? Entonces, ¿se da cuenta entonces cuán delicado es esta cosa? Estamos hablando de estas cosas ahora entonces. Entonces el evangelio, hermano, es por revelación. Y cuando hablamos de revelación, pues entonces los misterios comienzan a ser hablados, comienzan a ser declarados. Porque si no fuera este misterio, ¿para qué necesitamos revelación? Para eso vino la revelación, para declarar los misterios de Dios que están ocultos dentro de los evangelios escritos. Todos los apóstoles y creyentes de aquel día tuvieron que alinearse al mensaje de Pablo. Según Gálatas, el capítulo 2, el versículo 11. Escuchen aquí la historia. ¿Quieren escuchar la historia aquí, hermano? Mira cómo Pablo endereza a Pedro, a ese mismo Bernabé, a Jacobo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Gálatas capítulo 2, versículo 11, le resistí cara a cara. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar las cosas que Pedro estaba haciendo. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este hombre que le puso en su cara a Pedro? ¿Tú sabes quién era Pedro? Era el líder de Pentecostés. Era el hombre que había recibido el Espíritu Santo, al que se le dio las llaves del reino. ¿Quién pudiera pararse al lado de Pedro y decir, oye, tú estás mal? Pero él, quien había sido instruido por Cristo, quien había recibido la revelación de la palabra, él increpó en la cara a Pedro y le dijo las cosas que estaba haciendo mal. Hermano, pues antes que viniesen algunos gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo,
comían con los gentiles. Por eso que Jacobo, Bernabé, Pedro, estos hombres estaban enseñando a la gente a judaizar, a tratar de vivir por las obras. Por eso el libro de los Hebreos, mi hermano. Por eso el libro de los Hebreos fue para que entienda Pedro, para que entienda Jacobo, para que entienda Bernabé, para que entienda Timoteo, para que entiendan todos estos hombres, que ya no son por las obras, que ya no era por la ley, porque el fin de la ley fue Cristo. Amén. Pero que ahora se había establecido la gracia, y que los hombres eran salvos por la gracia soberana de Dios. Hermano, y aquí, hermano, entonces vemos la historia como que él reprende a Jacobo, a Bernabé, a Pedro. Ya no lo leo, usted léanlo en casa, hermano, para ganar el tiempo. El libro de Hebreos fue escrito entonces para revelar a los judíos, a estos hombres, que la ley había llegado a su fin. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley fue Cristo, y que la gracia de Dios había llegado a los hombres, no por obra de la ley, pero sí por la gracia soberana. Hermano, ahí está la cosa. Entonces Jacobo comienza a escribir, y ya no dice que uno depende de las obras realmente, sino de la gracia de Dios. Y entonces hermano, vemos a Santiago ya agregando más a la revelación del apóstol Pablo, ¿no, hermano? Porque él dijo que el hombre es salvo por la fe, y Santiago dice por las obras. Pero ya no es que estaban en contradicción, sino que las obras que hablaba Santiago eran por causa de la fe que el hombre tenía. Entonces cuando hay fe, entonces uno comienza a obrar las obras de Dios. Hermano, entonces las cosas comenzaron a alinearse. Todo comenzó a alinearse. Aún Pedro al final reconoció y dijo: apóstol Pablo, este hombre tremendo que escribió cosas que son difíciles de entender, dijo Pablo. Pero Pedro se había alineado, tuvo que alinearse por las cartas, por la predicación del mismo Pablo. Aún Pedro, Bernabé, Timoteo, aún Santiago se alinearon a la palabra. Por eso el libro de Hebreos, porque Hebreos explica claramente lo que era la ley y las obras. Y él llega a un punto donde dice: hermano, la ley a nadie perfeccionó, la ley a nadie salvó, pero es la gracia de Dios. Entonces, hermano, ellos entendieron y se enderezaron todos. Y Pedro dijo: este hombre escribió cosas difíciles de entender, a los cuales los indoctos tuercen para su perdición. Entonces Pedro, siendo un hombre de Dios, entendió esto, pero los que no entendieron se perdieron. ¿Quién eran los indoctos? Eran los maestros que enseñaban cosas que no entendían. Pedro no dijo que no lo entendía, son difíciles de entender, pero Pedro sí lo entendió porque él tenía el Espíritu Santo. Y él se enderezó, y las iglesias se enderezaron, los corintios se enderezaron, los gálatas se enderezaron. Alguna gente eran los carnales, eran los sinvergüenzas, los que ellos no se perdieron. Por eso le escribió 1 de Corintios, 2 de Corintios a los corintios, y los corintios se enderezaron. Miren usted, estoy tomando de los corintios cómo habla, hasta hablando de misterios. Eran carnales seguros, pero la palabra los enderezó. Los gálatas también comenzaron con la palabra, pero por eso que habían entrado indoctos, habían entrado personajes a engañarlos. Pero Pablo regresó otra vez con la palabra, y con la palabra los enderezó. Hermano, solamente la palabra. Ellos eran hijos de Dios, los corintios eran hijos de Dios, los gálatas eran hijos de Dios porque habían aceptado el mensaje de Pablo, pero habían entrado por esos lobos rapaces tratándolo de destruir, pero ellos fueron salvos. Así es, hermano, como en este día, tantos predicadores del mensaje, pero no son indoctos. Porque para ser un docto, un hombre de Dios, para entender la Escritura, no se necesita de mi capacidad, se necesita del Espíritu Santo, de Cristo, para poder guiar él mismo el rebaño a través de un hombre insignificante o cualquiera que pudiera ser rendido para Dios. Ahí está la cosa entonces, hermano. El evangelio predicado por los apóstoles, ellos no predicaron un evangelio pleno basado en la plenitud de la revelación. Ellos no hicieron eso. Por eso le digo, hermano, Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, usted lee la Escritura, escribieron la vida de Jesús, los hechos de Jesús, nada más. Pero usted vaya a los evangelios del apóstol San Pablo, las epístolas, él está hablando misterios, cosas, hermano, que estaban en los evangelios. Pues Mateo capítulo 24,
Mateo capítulo 24, ¿qué habla? Habla de los sellos. Mateo capítulo, está hablando de los sellos. Pero ¿quién ha entendido eso por 2000 años? Nadie. Nadie, hermano. Yo no sabía nada, usted no sabía nada, nada sabíamos al respecto. Pero cuando viene un profeta y comienza a hablar de los sellos, eso estaba en Mateo capítulo 24. Y nosotros no sabíamos, hermano. Juan comienza a hablar de la preexistencia del Hijo de Dios. La gente no sabía, habló un montón de tonterías, no sabía nada, pero un profeta viene y lo aclara. Así, hermano, de la misma manera. Entonces, el evangelio predicado por los apóstoles, ellos no predicaron un evangelio pleno basado en la plenitud de la revelación. Miren, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y San Juan, ellos solo, hermanos, narraron la vida de Jesús, los hechos del Hijo del Hombre. Porque la revelación de los evangelios realmente lo trajo el apóstol San Pablo. Yo quiero que entiendan eso, hermano. ¿Ve? Porque la gente habla de los evangelios, vas a predicar el evangelio. Ellos no saben nada. ¿Qué es el evangelio? Son los misterios de Dios. Métanlos en la cabeza. ¿Quién reveló los misterios de estos evangelios? No fueron estos discípulos, estos apóstoles, fue el apóstol Pablo, hermano. ¿Me entiende, hermano? Fue el apóstol Pablo. Los evangelios eran los guardianes. Aquí vamos a llegar. ¿Los guardianes de qué? De la palabra. Dice que en el trono estaba sentado él y habían 4 seres vivientes que daban la vuelta a su alrededor. Creo que es así, hermano. Uno tenía la cara de león, uno tenía la cara de buey, otro tenía la cara de un hombre y el otro tenía la cara de un águila. Y estos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y San Juan, esos son los 4 seres vivientes, las 4 unciones que estaban protegiendo algo. Nadie podía saber nada al respecto. Ellos estaban protegiendo la palabra, a Cristo, la revelación de estos evangelios. Si no, por eso los discípulos, cualquiera hubiera dicho, esto significa esto, Mateo 24 significa esto. Nadie podía decir nada. Pero cuando Dios toma a Pablo, cuando Dios unge a Pablo a través de la columna de fuego, entonces ahí estaban los querubines estaban protegiendo, lo que Mateo, Marcos, Lucas y San Juan estaban protegiendo, lo tenía ahora Pablo hablando. La unción estaba en él, Cristo estaba en él, hablando lo que estos evangelios tenían ahí guardados. A pesar que Jesucristo era la revelación de todo ese evangelio, Él era la plenitud de la revelación, pero nadie lo entendió. Pero Pablo, que tampoco ni creía que Dios tenía un hijo, él no creía que Jesús era el Hijo de Dios, aún él lo mataba a los creyentes, pero el Espíritu Santo lo cambió totalmente. Y salió predicando. ¿No se acuerdan de Hebreos capítulo 1? Dios nos habló en tiempos pasados a través de los profetas, o en los profetas, pero en este día nos ha hablado a través de su Hijo. Esa era la plenitud de la palabra. Pablo entendió por revelación, hermano. Por revelación entendió que eran estos 4 evangelios, hermano. Gloria al Señor, hermano. Entonces, ¿qué eran estos 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Los evangelios eran los guardianes de la palabra, la revelación venidera de los misterios de Dios. Ellos protegían, en otra palabra, al árbol de la vida. Así es. Entonces Mateo, ¿qué era Mateo el león? Mateo estaba representando al león, a ese querubín, creo que es el serafín que estaba alrededor del trono. Uno con cara de león, otro con cara de buey, otro con cara de hombre y el otro con cara de águila. Esos eran los 4 evangelios. Estaban protegiendo la palabra. ¿Correcto, hermano? Entonces Mateo, ¿qué era el león? ¿De qué hablaba este Mateo? Que hablaba de la simiente de la mujer. Dice Mateo capítulo 1, ¿lo han leído ustedes? Versículo 18. Porque el nacimiento de Jesucristo fue así. Y comienza a explicar. Un profeta viene y entonces comienza a explicar ese misterio. Usted no sabía nada al respecto. La gente pensaba que era el hijo de María, otro pensaba que era el hijo de José, pero cuando la revelación viene y aclara esto, vemos que esa era la simiente de la mujer que se le prometió en el huerto del Edén. Él era la simiente de la mujer. ¿Correcto? Era nuestro Señor Jesucristo. Amén. Marcos, el buey, que habla del cordero del sacrificio. Lucas, ¿de qué habla?
del Hijo del Hombre. ¿Es así? Lucas 7:30. Juan, ¿de qué está hablando él? El gran águila, de la preexistencia del Hijo de Dios. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuvimos allá antes que el mundo fuese. Amén. También San Pablo 1:1. ¿Mi hermano? Ellos protegían la revelación de la palabra, que había de ser revelada por el gran apóstol San Pablo. El árbol de la vida debería ser revelado, Cristo. Y así fue como en este día, hermano, Cristo fue revelado en su plenitud. ¿Qué hemos tenido en el tiempo del fin? El árbol de la vida. Dios, Señor. Miren, hermanos, para ir al Antiguo Testamento en la tipología. Génesis capítulo 3. Vamos a ver esos guardianes, porque esos guardianes estaban protegiendo los misterios. Amén. Esos guardianes están protegiendo los misterios. ¿Quién va a entrar ahí? Nadie. Solo tenía que ser Dios revelando eso a través de un profeta. Génesis capítulo 3, versículo 22 dijo: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Adán y Eva no sabían el mal, solo conocían el bien. Pero ellos no sabían el mal. ¿Hermano? Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados, para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ve? Cristo, es Cristo, hermano. Eso fue nuestro Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora, ¿qué dice? Que aquí estaba el árbol de la vida y habían querubines que estaban protegiendo el árbol de la vida. Eso era, entonces, hermano, la cara de león. Eso era la cara de buey. Ese era la cara de hombre. Y ese era la vida. Mira la tipología de Génesis nada más. Hermano, desde Génesis nada más. Que estaban protegiendo el árbol de la vida. Cristo, la revelación. ¿Cuál es el misterio de Dios? Cristo es el misterio. Amén, amén. ¿Dónde estaba el árbol de la vida en este tiempo del fin, hermanos? ¿Dónde estaba el árbol de la vida? El árbol de la vida estaba en un profeta. Amén. Y a su alrededor estaban esos 4 guardianes. Gloria al Señor. Amén. Estaban esta función, ahí estaban protegiendo la palabra. Para que solamente la palabra pudiera ser revelada en los misterios de Dios, pudieran ser revelados para los hijos de Dios. Por eso esos 300 no sé cuántos ministros que retaron al profeta aquel día, hermanos, el hermano Rafa le dijo: yo quiero que cualquiera de ustedes venga acá con su Biblia y me muestre en qué yo estoy equivocado. Pruébeme por la palabra. Dice el hermano Rafa: ninguno de ellos vino, porque ellos sabían que el ángel de Jehová, el ángel de Dios estaba sobre ellos. Hermano, ellos no podían hacer eso. Ellos no podían hacer eso, hermano. Gloria al Señor. Y vemos aquí entonces, vemos a Génesis, luego pasamos a Números, al libro de los Números. ¿Qué vamos a ver? Vemos a Israel. Israel tenía 12 tribus. Y entonces en el libro de Números, el capítulo 2, leo usted todo en casa. Dios los ubicó en puntos estratégicos, en los 4 puntos cardinales de la tierra. Le dijo a Judá: Judá estaba compuesto por 3 tribus. Efraín estaba compuesto por 3 tribus. Rubén estaba compuesta por 3 tribus. Y Judá estaba compuesto por 3 tribus. Cada una tenía su bandera. Ahora, en puntos estratégicos, ¿qué estaba en el centro? ¿Qué estaba en el centro? El tabernáculo. ¿Qué había en el tabernáculo? El arca del pacto, que era la palabra. ¿Qué palabra? La palabra que había traído Moisés, el profeta. Amén. No cualquier palabra, no de los sacerdotes, no, sino la palabra que había hablado Dios a través del profeta Moisés estaba en el arca. ¿Y por qué fueron distribuidos en los 4 puntos cardinales de la tierra? Mírenme, vamos a poner primeramente aquí Judá, el tipo de Mateo. Su bandera
era un león. Su bandera, ¿sabe qué tenía en su bandera? La imagen, un león. ¿Qué tenía, hermanos, Efraín en su bandera? Un buey. Ese es el Evangelio de Marcos. ¿Qué tenía Rubén y las 3 tribus ahí en su bandera? La imagen de un hombre. ¿Me entiende, hermano? Ese es Lucas, el Hijo del Hombre. Hermano, eso es también lo que podemos ver a través de las edades de Lutero, bueno, pero ya no entremos más allá. Entonces, quiero que noten esto. Entonces, la otra tribu que estaba comandada por Dan, donde habían 3 tribus más, ¿cuál era su bandera? En su bandera había un águila. ¿Por qué Dios nos había puesto en estos puntos estratégicos? Para guardar la palabra. Amén. Piénselo, hermano. Piénselo. Estaban ubicados en un punto estratégico. ¿Qué estaban haciendo ellos así? Protegiendo la palabra. Señor. ¿Correcto, hermano? Amén. O sea, en el Antiguo Testamento la tipología estaba hablando de este día. Estaba hablando, hermano, de cómo es que la palabra ha sido guardada por 2000 años. Llega el tiempo del fin. Es revelado otra vez. Satanás ha hecho lo que ha querido por 2000 años, pero él no ha podido matar eso, porque eso es Cristo. Nadie puede hacer daño a Cristo, hermano. Hoy estamos hablando de nuestro hermano Javier. Cuando él le chancó la cabeza a la serpiente y dice que la serpiente le mordió el calcañar, y nosotros decimos que lo mordió a Cristo. ¿Quién le va a morder a Cristo? ¿Quién le va a hacer daño a Cristo? Nadie. ¿Pero por qué? ¿Por qué le mordió el calcañar y le hizo la herida? Eso fue en la mujer, eso fue en la iglesia. Él le mordió a la iglesia, le dejó la simiente de la serpiente. Claro, le dejó la herida de muerte. Por eso que, hermano, esa fue la primera novia. La segunda novia también le mordió el calcañar. En el concilio de Nicea la iglesia cayó y el cuerpo estaba enfermo. A través de ese cuerpo enfermo no podía hacer nada. Pero en el tiempo del fin, Él restauró todas estas cosas. Gloria al Señor. De ahí estaba entonces, hermano. ¿Qué estaban guardando estas tribus a su alrededor? Protegiendo la palabra. Así que la palabra estaba protegida. Hasta en el tiempo del fin, esos seres vivientes estaban ahí protegiendo la palabra, porque Cristo, no William Branham, no el hombre, pero Cristo, el Dios Todopoderoso, estaba ahí. Y esos seres vivientes estaban ahí protegiendo la palabra, porque Él era la palabra. Por eso decimos que un profeta es la palabra de Dios. Y los misterios estaban siendo revelados a través de este profeta, hermano. Ese es el verdadero evangelio. Los misterios de Dios tienen que ser predicados aquí. Los misterios tienen que ser predicados a la novia. Si no, hermano, ¿cómo podemos entender entonces estas cosas en este día? En otras palabras, los creyentes tienen que entender este 7º sello, los sellos de la palabra de Dios. Ese es el mensaje, el hermano Branham dijo. Los 7 sellos es el mensaje para la novia en este día. Ese es el mensaje, hermano. Gloria al Señor. Por eso que la novia nace en este misterio que es el 7º sello. Ahí nace la novia. ¿Quién era el 7º sello? Era un profeta, hermano, porque ese era Cristo. Gloria al Señor. Ese era Cristo, hermano. Ahora, un poquito más aquí y nos vamos ya. Primera de Corintios. Unos pasajes más y nos vamos, hermano, ¿ya? Para dejarlo eso para la próxima. Primera de Corintios, capítulo 4, 1 y 2. Escuchen esto. Primera de Corintios, el capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice así. No, segunda de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 4. Yo estoy leyendo el capítulo 1, ya. Dice así, escuchen. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. ¿Correcto, hermano? Somos servidores de Cristo. ¿Y cómo servimos a Cristo? Sirviendo a los hermanos. Porque Cristo está en ustedes. No que ustedes me sirvan a mí. La gente lo ha hecho al revés, ha entendido mal. Así, pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores ¿de qué? De los misterios de Dios. Ese es el Evangelio. El Evangelio realmente consiste en los misterios de Dios que han sido revelados en este día. Gloria al Señor, hermano. Entonces escuche de nuevo. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué somos? Entonces en esta hora, ¿qué es el Evangelio? Entonces el ministro en este caso es un administrador ¿de qué? De los misterios de Dios. ¿De qué misterio va a hablar usted?
sino de los sellos que fueron abiertos. Amén. De estos misterios que habló el profeta en el tiempo del fin. Señor. Y son un montón de misterios que luego tengamos tiempo lo vamos a hablar uno por uno. Y hermano, pero poniendo como base esta de acá. Ahora miren, ahora bien, se requiere de los administradores. Se requiere de los administradores. Que cada uno sea hallado fiel. De todas maneras se requiere del administrador. Pero que este administrador sea hallado fiel. Amén. ¿Fiel a qué? Fiel a la palabra que Dios trajo a través de un profeta. Fiel a los misterios que han sido revelados en este día. No fiel al predicador que salió diciendo un montón de tonterías acerca de los misterios. Soy fiel gracias a este hombre. No, gracias a Cristo. Gracias al profeta en el tiempo del fin, hermano. Gracias a él. El hermano Branham dijo, nunca le gracias a un hombre, dele gracias a Cristo, hermano. Eso es. En eso somos hallados fieles. Fieles. Y Pablo dice, el profeta no nos habla en las edades. Hay 3 cosas que había en su ministerio. Una, que él era fiel a la palabra. ¿A qué palabra era fiel Pablo? ¿A la de los judíos? ¿A la de su maestro Gamaliel? No, él era fiel a la revelación de Jesucristo. Amén. Y todo hombre, todo administrador, en este día de la palabra de Dios tiene que ser fiel a su profeta, Señor. a la palabra de este día. Primera de Pedro. Ya aquí terminamos, hermanos, nos falta un puntito más. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 12. De 10 al 12. Escuchen, hermano. Los profetas que profetizaron. Se me cayó por el papelito. Allá, acá está lo que. Escuchen, hermanos. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. La gracia ha sido destinada para vosotros, para la novia, para los hijos de Dios. Para ellos ha sido destinada la gracia. Es gracia lo que pudo haberme salvado. Amén. Es gracia lo que nos salvó. Amén. Si no fuera la gracia de Dios, hermano, yo pudiera obrar y hacer mucho, trabajar duro para pensar que yo soy salvo. Así es. Nunca será salvo usted. Gloria a Dios. Solo fue su gracia. Y cuando usted puede ver eso, lo único que tiene que hacer usted es aceptarlo a Él. Porque es Él quien nos está predicando en esta mañana su gracia soberana a nosotros como pecadores. Gloria al Señor. Que hemos recibido su sacrificio. Entonces esa gracia ha venido a usted y a mí. Y por su gracia somos salvos. Amén. Si aún su amigo, si aún su vecino, si aún su prójimo no quería saber nada con usted, o con ciertas personas que han hecho una vida totalmente descarriada, nadie quería tener compañerismo con usted. Pero Él, por su gracia soberana, Amén. lo rescató. Amén. ¿No es eso maravilloso? Amén. ¿Ve, hermano? Eso es. Gloria al Señor, hermano. Ahí miren entonces. Y dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ahora, pero esta gracia no me viene así como una cosa mágica. Esta gracia no me viene por ahí, como un viento por ahí, no. ¿Cómo es que esta gracia vino? Porque miren lo que los profetas dicen, ve. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, estudiando qué persona. Gloria al Señor. Oh, esta gracia tenía que venir por alguien. Así es. Así como Noé. ¿Acaso la gracia vino para esa gente antediluviana por el aire como una magia? No. La gracia vino a través de Noé. Entonces deberíamos de investigar, indagar en qué hombre vendría esa gracia para nosotros, los hombres, hermanos. Esa gracia soberana fue manifestada a través de un profeta. Porque solamente los hijos de Dios podían chapar y agarrar esto y amarrarse en esa gracia que estaba siendo, hermano, derramada a través de un profeta. A través de un hombre, hermano. La gente no quiere aceptar eso. La gente no quiere recibir eso. Eso es demasiado para ellos. Pero los hijos de Dios lo tomarán. Lo tomarán porque Dios se ha manifestado a través de un hombre. Ese era el plan de Dios. Ese era el misterio de Dios. Revelarse, manifestarse a través de un hombre, hermano. Siempre fue el plan de Dios. No a través de la iglesia.
No a través del pensamiento humano, como pueden pensar un montón de tonterías, pero a través de un hombre que Dios vindicó a través de su propia palabra. Miren, hermanos, ahí está, ¿ven? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Piensa, hermano, indagarlo. Entonces, hermano, eso es lo que hemos tenido en este día. Si hemos podido mirar a través de la palabra, a través de estas escrituras, ese era el hombre. Pero no simplemente a través de las escrituras, porque necesitaba algo más para poder engancharme en esto. Porque cualquiera puede verlo a través de las escrituras, puede indagarlo, pero tiene que bajar esa gracia y a través de esa gracia bajar la revelación. Esa es la única manera que usted se puede agarrar en ese hombre y llegar a ser su absoluto, su definitivo. Muchos indagarán, muchos dirán, este es por las escrituras, pero jamás se quedarán con la palabra. Eso es, hermano, este día. Pero gracia solamente baja los 5 minutos. ¿Correcto, hermano? Así es. 10:12, acá falta un punto para leer. Y a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, hermano. Entonces un profeta cuando estuvo aquí no fue para sí mismo, no fue para él, fue para nosotros. Por eso que nos estamos gozando, por eso que nos estamos alegrando, por eso estamos seguros de algo que eso trajo para mí, para usted. Y a esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. No entienden ellos. Los ángeles no entienden, pero ustedes entienden. Los ángeles no saben qué es perdón. Deben llorar a usted y dicen los ángeles, ¿por qué lloran? Hermano, ellos no pueden llorar, no saben llorar. ¿Por qué se alegran? ¿Por qué se gozan? ¿Por qué Dios hizo todo esto por ustedes? Los ángeles no entienden, pero nosotros estamos entendiendo en esta manera. ¿Correcto, hermano? Si no se puede entender los misterios, si no se puede entender los misterios, no se puede entender el Evangelio. ¿De qué Evangelio hablamos? ¿De qué Evangelio predica la gente? Si no entiende los misterios. ¿Cómo el hombre puede ser justificado, santificado y recibir el bautismo del Espíritu Santo cuando no puede entender este misterio? Bautismo en nombre de Jesucristo, como estaba conversando hoy día con el hermano Javier, es más allá de lo que hemos enseñado nosotros. Pero un día lo vamos a hablar otra vez. El bautismo en nombre de Jesucristo, más profundo, más rico, más hermoso. Y entonces, hermano, cada creyente que no ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, él de su propio corazón debe brincar y decir, hermano, ya estoy listo para ser bautizado. No, oye, hermano, ¿sabes qué? Ya es tiempo que te bautices. No, yo no tengo por qué decirle nada a usted. Eso tiene que nacer de su corazón, hermano, de su propio corazón. Y entonces usted ha entendido. Amén. Ya, 2 textos y nos vamos. Efesios capítulo 1, 15. Hermano, a ver, voy a ver qué horas son, si no ya nos vamos. Ya, nos vamos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos, por esta revelación. Hermano, en su conjunto. Esta revelación es Cristo, hermano. Le damos gracias a Dios porque, hermanos, yo creo que simplemente ha sido la gracia de Dios, así tan sencillamente, que ha venido al corazón de cada hijo de Dios y ha podido encontrarse con su Señor en este día, hermano. Amado Padre Celestial, te damos gracias por todo en esta hora, siendo ya las 12 del día, Señor. Te agradezco, Señor, porque sin ti nada fuera posible. Ni siquiera tuviéramos la más mínima oportunidad de poder decir que somos salvos. Pero podemos decirlo, podemos hablarlo, podemos clamar y decir, sí, Señor, somos salvos. Porque hemos tomado lo correcto, Señor. Porque hemos tomado la palabra de este día.
Hemos aceptado al que tú has enviado y está aquí en esta mañana, Señor. Por eso decimos, Señor, que hemos sido salvos. Y te agradecemos a ti, Señor, por tu soberana gracia que ha sido derramada en nuestros corazones. Solo tú pudiste reconciliarnos una vez más con Dios. Y nos llamaste en el tiempo del fin justos. Cuando eso jamás, imposible, que un hombre pudiera decir por sí mismo, yo soy justo. Pero tú, tu palabra, la voz de Dios dijo, vosotros sois justos. Han sido justificados. Y eso significa, Señor, que nunca, jamás podrás encontrar en nosotros un defecto, una mancha. Hemos sido hallados justos delante de ti, Señor, porque revelación bajó a nuestro corazón y hemos podido entender en esta mañana, Señor, que tú estabas en este profeta, revelando, escudriñando lo profundo de Dios y revelándolo, Señor, administrando para tus hijos. De eso estamos contentos y felices en esta mañana, agradecidos, Padre, no hasta mañana, sino por la eternidad. Porque es tu palabra la que ha venido y ha sanado nuestras almas, ha sanado vuestros cuerpos. Porque esa es la palabra, el poder vivificador que ha venido en el tiempo del fin para tus hijos, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, agradecidos y contentos, Señor, porque no hay otra cosa más mayor que esto. No hay otra cosa más gloriosa que esto, más que tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Voy a orar, Señor, por esta petición, por mi sobrina, Señor, Tania Alzugaray. Quiero orar por esta jovencita, Señor. Que el Espíritu Santo pudiera venir a su corazón y que pueda hacerla entender, Señor, como Lidia, aquella mujer de la antigüedad que escuchó a Pablo predicar. Pero nosotros no somos Pablo, pero tu palabra es mayor que cualquier hombre. Que ella pueda ver, Señor, en Cristo la salvación de su alma, la sanidad de su cuerpo, que en Él puede encontrar la respuesta para todos sus problemas. Padre, yo te ruego que lidies con ella, Señor, que trates con ella y que la petición de su corazón aquí en esta mañana tú le puedas conceder, Señor. Oro por mi hermana Cristina, por su esposo que están ahí en Chile, Señor. Bendícelos, Padre. Por mi hermano, nosotros le decimos Vela, que el Espíritu Santo venga a él, Señor, y que ellos puedan ser una gran familia, como en Cristo. Como predicamos aquella mañana, Señor, el mensaje del Día de las Madres, y ahí podemos encontrar algo maravilloso, Señor, de lo que es una verdadera madre en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por todo, y guía con bien a todos nuestros hermanos a sus hogares, Señor, y que el próximo domingo podamos estar aquí. También quiero orar por mi sobrino Jorge, Señor, que está por Trujillo, que le vaya muy bien, Señor, en lo que le está haciendo, y que regrese con bien también. Por nuestra hermana Tania, de allá de Trujillo, su esposo, por sus pequeños, y por todos los que han faltado venir aquí, nuestra hermana Rosa, por sus hijos, por mi hermano Enrique, Señor. Él es un hombre, Señor. Yo sé que él tiene que tomar la palabra y sus quejas, sus dolencias, quiero decir, Señor, se irán. Y él quedará bien, Señor. Él quedará bien. Gracias, Señor, te damos por todo entonces en esta mañana, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor los bendiga, hermanos, a todos ustedes. Amén.